vamos a continuar con la palabra y quería empezar con una oración. Señor y Padre, muchas gracias por poder estar en tu presencia un día más. Gracias porque nos disponemos, Señor, a alabarte, nos disponemos a oír tu palabra, nos disponemos a estar en este culto, Padre, pero la verdad es que si tú no vienes, si tú no nos hablas, no nos sirve de nada, Señor. Te necesitamos a ti, queremos oír tu voz, Señor, queremos realmente sentir que tú eres el que está hablando esas palabras escritas, esas palabras habladas en nuestros corazones, que tú seas el que las diga, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que transforme nuestra vida, Señor, porque tu palabra transforma y una palabra tuya basta para una vida entera poder seguir adelante. Amén. Bueno, esta tarde no es un día más, no es un culto más, no es venimos al culto y se acaba la semana y continuamos, sino que pensamos los que creemos que el Señor tiene algo que decir, ¿no? Porque si no, la verdad que nos valdría de poco venir aquí a pasar el rato. Entonces, vamos a estar atentos a lo que Dios nos diga, vamos a abrir el corazón, vamos a abrir los oídos y vamos a escuchar a Dios, porque Dios se hace entender y tiene como una revelación simultánea, digamos, cuando se predica, se ministra la alabanza, Dios está ministrando a la vez de una forma simultánea y personalizada, cada persona le está hablando en concreto a lo que Él necesita. Entonces vamos a abrir nuestros corazones y primero quería decir que realmente obedecer a Dios no es difícil, es sencillo. A mí me ha costado muchos años entenderlo, pero es por mi necedad, no por otra cosa. Porque oía de un hermano querido que su hijo de 3 años iba por el pasillo diciendo es fácil obedecer. Y el niño de 3 años ya lo había entendido, ¿no? Sin embargo, a veces, a mí por lo menos me ha costado mucho entender esto. Y es más fácil obedecer que desobedecer. Obedecer, obedeces y ya está. Desobedecer tienes que empezar a buscar excusas, incluso a mentir, a buscar 1000 historias, y es muy complicado desobedecer realmente. Obedecer es sencillo. Y bueno, quería hablar en esta tarde de nuestra identidad como cristianos, que entendamos bien lo que somos, que entendamos bien qué hacemos en este mundo y que sepamos estar posicionados en lo que nosotros somos y hemos llegado a ser gracias al Señor. En los tiempos que van a venir adelante y están viniendo, esto no es ni una profecía ni nada que no sepáis vosotros, vamos a estar obligados a definirnos como cristianos. Vemos como, supongo que os habréis dado cuenta, que hay como una agenda global en el mundo, dirigida por el enemigo de Dios, lógicamente, con una ideología concreta que se está introduciendo en la sociedad. Y va avanzando lentamente, no es un avance rápido. El enemigo sabe muy bien que poquito a poco es más fácil introducir una idea que de repente que la podemos rechazar. Entonces esa agenda va avanzando y quiere implantar unos principios en los hombres y en las naciones. Y bueno, esos principios, esto ya se está moviendo hace muchos años, por eso digo que es una agenda lenta. Estos principios son contrarios a Dios. Si no fueran contrarios a Dios, pues no nos preocuparía y no tendríamos que estar atentos a esto y en poder definirnos. No sé si os suena lo de la ideología de género, por ejemplo, es uno de los conceptos que trae esta agenda. El aborto, que ya de muchos años va viniendo, matrimonios de personas del mismo sexo, eutanasia, y no es casualidad que esto se va implantando en todos los países del mundo, en todos los continentes, se va implantando porque hay como una agenda, ¿no?, que se está cumpliendo. Y digo que es un plan que va avanzando porque aparte hay mucha inyección de dinero para que esto ocurra. Hay gente muy poderosa con mucho dinero que invierte su dinero en estos planes. Unas veces para ganar más dinero y otras veces simplemente por esa agenda que tienen que les parece interesante para ellos.
Y bueno, los medios de comunicación reciben mucho dinero de estos grupos, estos lobbies de poder, para que esa agenda se vaya implantando. Todas estas ideas las van metiendo, las introducen a la fuerza, incluso en una serie, en una película, les obligan, ahora tienes que añadir esta situación, tienes que añadir esto que encaje, ¿no?, con nuestra ideología. Si no, se te corta el dinero y no puedes seguir adelante. Bueno, esto no creo que os suene a conspiración, sino que está muy claro, ¿no? Se puede ver, obviamente, en la sociedad que nos rodea, los anuncios, todo, está todo impregnado de esta ideología y esta agenda que va avanzando. Y, como decía, no quieren que la población reaccione y por eso se hace de esta manera sutil, con publicidad y poquito a poco. Entonces, quieren llegar a un punto en el que los que no opinemos igual, realmente mi opinión da igual, ¿no? Más bien los que opinamos como la Biblia, ¿no?, que se enfrenta a esta ideología, parezcamos retrógrados, gente que está fuera de lugar y que vive en un mundo que no es el actual. Y bueno, entonces esto supone que tenemos que definirnos. Al principio, pues podemos estar bien, ¿no? Pero esto va a ir avanzando y nos va a meter en aprietos. Si realmente queremos estar en nuestra posición, si nos adaptamos al mundo, seguramente no tengamos problemas. Y de hecho hay algunas iglesias que ya están un poco adaptándose a estos cambios. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios es eterna, que Dios, la ley que ha hecho y todo lo que ha hecho está bien y no necesita ningún retoque ni ningún ajuste, porque está todo perfectamente ideado por un Dios soberano. Y bueno, por un tiempo los cristianos podemos parecer majos al mundo, pero esto va a cambiar, creedme, y puede cambiar repentinamente. Y esto no es de ahora, tú vas a tener problemas, o yo voy a tener problemas, cuando nos alineemos con Jesucristo. Si tú te alineas con Jesucristo, vas a tener problemas. Si tú vives una vida entre medias aguas, seguramente te podrás camuflar. Pero eso le pasó también al mismo Jesús. Y quería que leyéramos en Lucas 4, del 14 al 30. Nos va a leer el hermano Abraham. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Bueno, pues aquí vemos eso, ¿no? Que al principio de la lectura Jesús era muy majo, les caía muy bien, era glorificado por todos, nos dice en el 15,
Y estaban todos muy orgullosos de que Jesús fuera de aquí, de Galilea, ¿no? De Nazaret. Pero de momento se torna todo en su contra, ¿no? En cuanto les dice algo que no les gusta, pues todo dice que intentaron matarle, ¿no? Vemos un cambio muy radical, incluso nos llama la atención, ¿no? Una persona pensar que es el héroe local a de repente querer matarle. Eso es lo que pasa cuando pues no quieres agradar a las personas, sino dices la verdad. Es importante también el detalle que dice al final, que dice porque no había llegado su hora. O sea, no estemos preocupados tampoco por estos problemas que podamos tener, por alinearnos con Dios, con Jesús, porque si no ha llegado nuestra hora, no pasa nada. Y si ha llegado nuestra hora, pues nos iremos con el Señor. Quería leer también otro ejemplo de esto mismo, con Jesús también, en Lucas 19, del 29 al 35. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Vale. Como veis, aquí está preparándose lo que llamamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Otra vez, de nuevo, es el héroe local, es el Mesías, es el elegido. Y seguimos leyendo en Mateo 21, 4, 5 y 8, 9, cómo entra en Jerusalén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este pasaje está en Zacarías 9:9, está haciendo referencia. Luego hablaremos también del pollino y seguimos en el 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Estaban totalmente impresionados por Jesús, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó 5 días nada más después? Mateo 27, 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. De nuevo, a los 5 días ya quieren matarle otra vez. Entonces esto ocurre por el choque que hay entre el reino de Dios y este mundo, que se oponen. Cuando te alineas con Jesús, te vas a encontrar con este problema. Esta misma semana la Unión Europea le ha hecho el vacío, además las imágenes han salido en televisión, las vi yo el viernes, y le han dado la espalda literalmente al presidente de Hungría. Y os voy a leer la noticia. Dice: el presidente húngaro János Áder firmó este miércoles la polémica ley que prohíbe en el país centroeuropeo hablar a menores sobre la ideología de género en los colegios y medios de comunicación, lo que ha generado tensiones entre Hungría y la Unión Europea. Según dijo Áder en un comunicado, la ley no contiene ninguna disposición que determine cómo tiene que vivir un mayor de edad y no hiere el derecho al respeto de la vida privada, determinado en la Constitución. La ley adoptada el pasado 15 de junio ha generado duras críticas de parte de 15 países de la Unión Europea y también de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha asegurado que la norma es una vergüenza y se están planteando expulsarlos de la Unión Europea. No sé si recordáis esto, si os recuerda algo, esto de expulsarlos. Aquel que sanó Jesús, aquel ciego que cuando se alineó con Jesús delante de los fariseos también lo expulsaron, ¿no?, de la sinagoga. Esto es la reacción
¿qué vamos a encontrarnos? Debemos estar preparados. Tampoco quiero asustar. Pero bueno, creo que debemos saberlo. Os voy a leer unos pasajes que producirían el mismo efecto en esta sociedad. De hecho, es posible que si lo oyen por internet, igual cortan el canal, lo siento. Pero yo solo voy a leer la Biblia. Esto es por desgracia en la historia, muchos llamados cristianos también implantaron este pensamiento único que se está implantando ahora, que fue, por ejemplo, la congregación de la doctrina de la fe, o llamada Inquisición, que también querían imponer sus ideas y al que pensaba diferente se encontró con grandes problemas, ¿no? Generalmente eran cristianos los que se encontraban con este problema. Y hoy en día hay otra organización, es muy curioso, esto se llama Congregación de la Doctrina de la Fe y ahora hay una organización que se llama Transnacionales de la Fe. Suena bien, ¿no? Que es una asociación misionera. Pues no. Es un grupo de periodistas que se infiltra en las iglesias de América Latina como espías y cuando alguien está predicando aquí, si dice algo de esto, lo anotan, informan y van haciendo una lista negra de los que no opinan de esta manera. Esto podéis entrar, Transnacionales de la Fe, ponéis en internet y tienen una página web y ellos mismos te lo explican. Es una organización que la ha regado de millones una conocida marca de coches, no diré cuál es, pero yo he tenido de esa marca para que se infiltren esos periodistas. Y ha dado muchos millones de dólares a una universidad americana y este grupo de periodistas están por toda América Latina tomando nota de pastores y tal. Pero bueno, dejaremos que hable la Escritura en cosas que contradice a toda esta ideología. Por ejemplo, con respecto al aborto, ¿qué dice la Biblia? Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y Salmo 127 también habla de los niños He aquí, la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vale. No voy a añadir nada. Con respecto a la evolución y la idolatría, nos dice la Biblia en Romanos 1, del 22 al 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Con respecto a la ideología de género, no sé si sabéis todo lo que es, la Biblia dice, Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Génesis 5.2, por si alguien dudaba. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Aquí también nos hace una referencia al divorcio, también otra de parte de esta agenda. Porque, fijaros, esto me llamó mucho la atención, no me había fijado nunca, que dice que Dios llamó el nombre de ellos Adán. O sea, a los dos los llamó Adán. No hacía distinción como si hubiera dos personas. Dice, los llamó el nombre de ellos Adán, Génesis 5.2. También nos habla del divorcio el mismo Jesús en Marcos 10, del 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Bueno, también con respecto a todo esto de que nos hablan de... Perdonar, que parece un estudio, pero luego nos centraremos. Con respecto a los años que lleva el hombre en la Tierra, los millones de años, no sé qué, para arriba, para abajo, podemos creer esto o creer lo que dice la Biblia, que lo vemos no lo vamos a leer porque es la genealogía de Jesús, Marcos 3, del 23 al 38, en el que nos relata uno por uno, desde Adán hasta Cristo, uno por uno todos sus antepasados.
Entonces, si tú coges esos antepasados, no hace falta que sepamos matemáticas ni que lo hagamos exacto, pero si cogemos los antepasados, calculamos más o menos los años que vivieron, y incluso algunos te lo dicen, los años que vivieron, pues no vas a sobrepasar los 4.000 años en ningún momento, desde Adán hasta Cristo. Esto con respecto a todo esto que nos dicen. Y bueno, todo eso que estamos viendo no es para que tengamos lo que llaman batalla de ideas o batallas intelectuales y tal, que hay algunas personas que quieren hacer este tipo de batalla, ¿no? Nosotros no somos llamados a discutir con nadie de estos temas ni a enzarzarnos con estas cosas, sino es simplemente para que lo creamos, para que creamos, como decía al principio, obedecer es fácil, creer también es fácil creer a Dios, de verdad. Podemos creerle de una forma sencilla, porque no hace falta ser una persona demasiado culta para ni conocer la Biblia, no hace falta saber, yo qué sé, quién es el siervo sufriente, todas las teologías de Pablo, de la justificación, o sea, este tipo de cosas. Realmente es bueno que sepamos la Biblia y que la estudiemos, además nos insta la Biblia que lo hagamos, pero esto no es necesario para la fe. La fe es una cosa sencilla, es creer en Dios. No hace falta entenderlo todo para creerlo. De hecho, Jesús le gustaba que creyeran sin entender, por eso les dice: bienaventurado el que sin ver, sin tener que palparlo todo, creyó. Si os fijáis, el mundo nos dice: quiero ver para creer, ¿no? Esa es una frase muy, muy común, ¿no? Quiero ver para creer. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice cuando va a resucitar a Lázaro? Le dice: si creyeres, verás. Al contrario, esto nos lo dijo Salvador hace 3 o 4 semanas. O sea, es diferente, es al revés. Nosotros creemos que tenemos que ver para creer y Jesús te dice que si crees, verás. Entonces, esta es la fe. Tenemos que creer en Jesús aunque no veamos. Tenemos que creer en Jesús aunque parezca que se equivoca. Tenemos que creer en Jesús aunque parezca que estamos perdiendo el tiempo. Aunque parezca que nosotros no servimos. Hay veces que a lo mejor podemos decir: pero es que ¿yo qué puedo hacer? Yo soy una persona... Es que no, solo tienes que obedecer y ya está. Es que el que tiene que hacer es Dios. A veces, ahora se estaba organizando otra vez lo del evangelismo, que si se convertirán, que si no se convertirán, cuánta gente se convertirá, si no se convierten nos desanimaremos. Se hablaban de estas cosas. Pero es que no, la Biblia te dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Punto. No te dice: entonces se tienen que convertir 5 de cada 100 que le hable. Esto no lo dice la Biblia. De hecho, no sé si recordáis el pasaje cuando Jesús va a Samaria, que habla con esta mujer en el pozo, les dice: ved los campos blancos para la siega, como diciendo, ahora se va a convertir mucha gente. De hecho, se convirtió, ¿no? Primero por el testimonio de la mujer y luego dijeron: por lo que nos dices, Jesús, también te creemos a ti. Y Jesús, ¿qué les dice? Les dice: los campos están blancos para la siega, dice, pero vosotros no habéis sembrado esta tierra, les dice Jesús. Otros la sembraron, ni siquiera sabemos. ¿Alguien sabe? Y a lo mejor hay alguien que ha estudiado estos temas y lo sabe. ¿Quién sembró en Samaria para que cuando llegara Jesús? Alguien sembró, eso lo dice Jesús. Entonces, nuestra misión es obedecer de una forma sencilla. Como este niño, ¿no? Que iba por el pasillo, obedecer es fácil. Ya está, lo había aprendido. Y bueno, todo esto nos lleva a una conclusión, que seguir a Jesús es una decisión. Jesús no quiere a nadie a la fuerza, no es como esta corriente que os he hablado al principio, que quieren imponer sus ideas y el pensamiento único a la fuerza, y al que lleva la contraria le van cortando la voz, ¿no? Y a lo mejor pues le hacen ver como que está medio loco, ¿no? Al que dice lo contrario a ellos. Jesús, sin embargo, os acordáis, ¿no? Los pasajes que cuando les dijo palabras duras realmente, porque Jesús decía lo que tenía que decir, no pensaba en caer bien ni en agradar a los hombres, solo pensaba en agradar a su Padre. Y a veces les decía cosas que no les gustaban. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Como diciendo, es que no tenéis que estar a la fuerza, no
No es que Jesús quisiera que se fueran, ni mucho menos. De hecho, Pedro le dice, pero es que ¿a dónde vamos? Si solo tú nos traes estas palabras de vida. Pienso que todos pensamos, los que estamos aquí, de la misma manera, ¿no? No queremos irnos. Pero Jesús no quiere a nadie obligado ni quiere que sea algo de decisión personal y que estemos convencidos, que tengamos esa fe sencilla. Y bueno, hemos visto esto, que el mundo quiere influirnos con todas estas fuerzas que hay y toda esta maquinaria de los medios de comunicación, sobre todo. A veces parece que sea como Dios la televisión, ¿no? La televisión te dice que ahora te tienes que preocupar por los que están en Etiopía. Me parece muy bien, hay a lo mejor mucha hambre en Etiopía, cualquier problema, pero te preocupas cuando te dice la televisión. Luego se tiran 5 años sin hablar de Etiopía y a nadie le importa nada Etiopía. Me acuerdo que hace 1 año y medio, aquí hay unos hermanos de Venezuela, la televisión dijo, ahora hay que preocuparse de Venezuela. Y todos hablaban de Venezuela, se iban allí las cámaras al puente que cruzaban hacia Colombia, no sé qué, para arriba, para abajo, Venezuela, Venezuela. Y hoy está mejor Venezuela que hace 1 año y medio. Nos dicen que no. ¿A alguien le importa ahora Venezuela? En la televisión no habla nadie de Venezuela. Es lo que quiero deciros, que a veces la televisión nos impone, la televisión nos pone preocupaciones con que viene la variante Delta, la variante Gamma, yo qué sé, y no debemos guiarnos por estas cosas. Nosotros solo tenemos que escuchar de forma sencilla a Dios y estar tranquilos, porque como dice aquí su palabra, si nuestra hora no ha llegado, pues no pasa nada, no tenemos nada que temer. Y bueno, vamos a ver cómo un hombre sencillo, que no tenía ninguna repercusión, es más, era odiado por todos porque era creyente, cómo pudo influir a mucha gente, pero él no hizo nada realmente, fue el Espíritu Santo, ¿no? Es un vídeo que vamos a ver de un hermano misionero que decidió él con su familia, muy valientemente, ir a los lugares más complicados de la tierra, porque iba con misioneros y empezó a ir a sitios que más o menos les dejaban predicar y tal, y preguntó por un país y dijo, ¿y este país qué pasa? Dijeron, allí a las 7 de la tarde se meriendan misioneros como tú, así que si quieres entra, pero... Y él dijo, vale, y entró con su familia, se fue y estuvo allí en China, en Rusia, en los sitios más difíciles de los años 80, entonces él ha hecho un vídeo y grabó como entrevistas, y vamos a ver solamente una de un ruso. Si está lista. Que él era un ingeniero y su esposa era maestra y sus hijos iban a la escuela de gobierno. Y él trabajaba en una fábrica de gobierno. Me dijo cómo por un periodo de tiempo los pastores fueron comprometidos y las iglesias fueron cerradas. Así que un día, con temor y temblor, este hermano, a quien ahora estoy escuchando decir su historia, le dijo a su esposa, ahora, no te enojes conmigo, no creas que soy un estúpido, sé paciente conmigo, nuestros hijos están creciendo sin enseñanza religiosa, yo no soy pastor, esta no es una iglesia, pero ¿qué pensarías si me reuniera con los niños 1 o 2 veces por semana para leerles la Biblia? Ahora, su esposa había estado orando por años que él fuera el líder espiritual. Dicen en África, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, y ella puede voltear la cabeza para donde quiere. Así que él comenzó a leer la Biblia a sus hijos, aunque al principio hacía un trabajo terrible. Pero con el paso del tiempo, ellos comenzaron a aprender las historias y a decírselas entre ellos y a interactuar con las historias. Los vecinos pudieron observar esto y vinieron a este hombre de Dios y le dijeron, ¿podemos venir a estudiar la Biblia contigo? Y él les dijo, momento, no, yo no soy pastor, no he recibido entrenamiento, esta no es una iglesia. Les dijo, solo cantamos y oramos y hablamos de la palabra. Y ellos dijeron, eso es todo lo que queremos hacer. Cuando este pequeño grupo de casa creció a ser de 75 personas, la KGB llegó durante un servicio de adoración
y arrestaron al hombre de Dios desde el mismo lugar donde yo estaba haciendo la entrevista. Se lo llevaron a 1000 millas al norte y lo pusieron en una prisión con 1500 criminales endurecidos, y él era el único creyente. Escuchando su historia, no pude evitar preguntarle abruptamente cómo pudo soportarlo, cómo sobrevivió, qué fue lo que hizo. Y él me dijo, por esos 17 años en la prisión, cada mañana cuando el sol estaba saliendo, me paraba al lado de mi cama en atención, elevaba mis brazos en alabanza y me volvía hacia el este y entonaba el canto de mi corazón a Jesús. ¿Saben ustedes lo que hacían el resto de los prisioneros cuando el hombre de Dios comenzaba a hacer eso? Lanzaban comida vieja, lanzaban desecho humano, y allí está parado nuestro hermano con sus manos elevadas, alabando a Jesús, entonando el canto de su corazón. Y me dijo, Nick, cuando podía encontrar un pedazo de papel, un carbón, un pedazo de lápiz, me apuraba a llegar a mi jaula, mi celda, y escribía todos los versículos y las historias bíblicas que podía recordar. Tomaba esa ofrenda escritural y la encajaba lo más alto que pudiera en uno de esos pilares de concreto. Pero cuando los guardias lo veían, leían lo que decía, lo hacían pedazos y me golpeaban por escribir esos versículos de la Biblia. Y esto era muy común en muchos lugares de la antigua Unión Soviética. Llegó el día cuando decidieron quebrantarlo y trajeron a una mujer criminal del tamaño y forma parecido al de su esposa, y vistieron a esa mujer criminal en la ropa de su esposa y la arrastraron frente a su celda con su rostro vuelto y se la llevaron a un cuarto de tortura. Él escuchó por 3 días y 3 noches mientras la abusaron y la torturaron y la mataron. Y sacaron su cuerpo en una sábana, todo el tiempo él pensando que esta era su esposa, y le dijeron, tú sigues. Y le dijo a Dios lo que yo le dije a Dios en Somalia, esto es demasiado. Y se sentó a un lado de la cama, se dio por vencido, llamó a los guardias y les dijo, ustedes ganan. Lo único que querían que hiciera era firmar un documento donde decía que no era un seguidor de Jesús y que estaba siendo pagado por gobiernos occidentales para derrocar a la URSS. Si lo firmaba, lo dejaban ir. Les dijo, escriban el documento, les firmo lo que quieran. Se sentó a un lado de la cama en completa desesperanza de su alma. A la mañana siguiente, los guardias llegaron con la confesión.
Había cambiado de opinión, su decisión estaba hecha. Les dijo resueltamente: no voy a firmar eso. Y le dijeron: ¿qué te pasó? Les dijo: el Espíritu Santo de Dios permitió que mis oídos escucharan las voces de mi esposa, mis hijos y mi hermano, mientras que oran por mí. No solo sé que mi esposa está bien físicamente, también sé que espiritualmente todavía camina con el Señor. Y se volvió a los guardias y les dijo: sálganse de mi celda. Не сломайте! Не буду подписывать, не буду! Нет! Пошли вон! Пошли из моей камеры вон! Ты уходи отсюда! Пошли вон! Не буду! Me dijo Nick. 2 semanas más tarde, en el patio de los ejercicios estaba una hoja entera de papel y tirado al lado estaba un lápiz, y yo sabía que el Espíritu Santo lo había dejado allí para mí. Corrí de vuelta a mi celda y escribí cada versículo de la Biblia, cada canto espiritual, cada historia de la Biblia que podía recordar, lo más chiquito que podía. Me dijo: me lo llevé y alcancé lo más alto que podía sobre el pilar de concreto mojado, para darle a Dios la ofrenda escritural más grande que podía darle. Y los guardias no tardaron mucho en ver eso, y cuando vieron ambos lados del papel y leyeron lo que estaba escrito, lo hicieron pedazos y comenzaron a golpear a nuestro hermano sin misericordia. Y le dijeron: asómate por la ventana, ¿ves esos postes allí? En 10 minutos vas a estar amarrado a un poste, y en 15 minutos vas a estar muerto. Y lo tomaron de la camisa y comenzaron a arrastrarlo de su celda y de la cárcel. Y mientras iban por el pasillo hacia la puerta de la prisión, casi puedo verlo, 1500 criminales endurecidos, parados al pie de sus camas, parados en atención, y 3000 manos, brazos estaban levantados en alabanza a Dios, mientras miraban al este y cantaban a Dios el canto de corazón que habían escuchado al hombre de Dios cantar todos esos años. ¿Puedes imaginar cómo sonaba ese coro a Dios? Y los guardias soltaron a nuestro hermano como si estuvieran plenamente aterrorizados, y se volvieron a él y le dijeron: ¿quién eres? Y les dijo: soy el Hijo del Dios vivo, y su nombre es Jesucristo. Yo tengo un doctorado. ¿Qué pudiera enseñarle a este hombre sobre el reino de Dios? О Боже, Боже, дай мне силы, я душу положу за ним. Bueno, perdonad que ha sido un poquito largo. Espero que no tengamos que pasar por esto, ¿no? Pero nos llama la atención de este hombre, pues eso, que, como dice al final el hombre este, que no sabía mucho. No sabía mucho, pero sí que sabía de Dios. Y bueno, Francis, solo sabía una canción este hombre. Sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, esto es lo que quería decir, que servir al Señor es muy sencillo, ¿no? No hace falta hacer cosas complicadas. Este hombre pues adoraba a Dios y ya está. Perdón. Bueno, hay veces que podemos pensar: ¿y yo qué puedo hacer? Yo
no sirvo, me equivoco continuamente, no tengo... Me equivoco continuamente y no sé, ¿no? Yo no puedo acceder a cosas. Pero quería que aprendiéramos al principio, no sé si os habéis fijado que os he dicho cuando leíamos lo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que hablaríamos del pollino. Nos va a extrañar, ¿no? Que tengamos que aprender de un pollino, ¿no? Yo imagino que Abraham, si te encargan un logotipo, no creo que le hicieras un pollino al de la empresa, ¿no? Le harías un águila, un león, si te dicen que pongas un animal, ¿no? Pero bueno, vamos a aprender de este pollino 3 cosas importantes para nuestra vida espiritual. Realmente en las mismas circunstancias que este pollino, los discípulos, si sabéis un poquito el contexto, sabéis que los discípulos no querían ir a Jerusalén en este momento. No sé si recordáis que justo antes habían ido a resucitar a Lázaro y Tomás había dicho que, bueno, pues vamos con Jesús a morir allí, ¿qué vamos a hacer? Como diciendo, Jesús pues no está fuera de sí y nos lleva a la muerte segura. Y estaban en ese plan, ¿no? Otros en el mismo momento estaban pensando, no sé si recordáis, que quién se sentará al lado de Jesús en el cielo, ¿no? Estaban Jacobo y Juan, pues yo estaré a la derecha, tal, no sé qué. Estaban totalmente descentrados estos discípulos. En el mismo momento también, en los mismos días, incluso habían querido que bajara fuego del cielo en una aldea, ¿no? Porque no les habían ayudado. Sin embargo, este pollino estaba muy centrado. Vamos a ver qué podemos aprender de este pollino. Era un animal muy sencillo. Es más, el pollino no podía ni opinar. Tenía sus dueños, estaba, dice, atado. Estaba atado a un poste o lo que fuera. Y lo que primero que podemos aprender de este pollino es una obediencia sencilla. ¿Por qué se va el pollino con los apóstoles? Pues porque no tenía otra opción. Simplemente podíamos decir en el pasaje, no sé si recordáis, que dice, y cuando van a soltar al pollino, dice, ¿y por qué soltáis ahí el pollino? ¿Por qué se tiene que ir con vosotros? Porque el Señor lo necesita, ya está. Esta es la obediencia sencilla. ¿Por qué vas a hacer esto que te dicen? Pues porque el Señor lo necesita. No necesito que me expliquen muchas cosas, ni el pollino no sabía que iba a ir a la entrada triunfal, no sabía lo que iba a hacer. Le iban a subir encima a Jesús y dice que nunca le había subido nadie encima, ni siquiera sabía lo que era eso. Nunca había experimentado eso. Sin embargo, el Señor te necesita. No tenemos que sentir nada especial, no tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Tenemos que ser como este pollino. Cuando te dicen, por ejemplo, recoge la mesa, ¿no? Pues la recoges y ya está, ¿no? No tienes que estar ahí el otro, el miércoles, tal. Recoges la mesa. Te dicen, pide tu perdón. No, pero es que el otro es el que me ha ofendido, ¿cómo voy a pedir yo perdón? Pide perdón y ya está. Jesús te dice que pidas perdón, porque el Señor lo necesita. También me recuerda un poco a este pollino la actitud de Josué. No sé si recordáis cuando Josué va a Moisés al monte, apartado, que estuvo 40 días luego en el monte, se va con Josué, llega a las faldas del monte y le dicen que tú no tienes entrada aquí. Josué, a ti no te han llamado, yo voy a subir al monte, pero tú no. Y Josué se queda ahí a los pies del monte 40 días. O sea, pero es que además, yo no lo sé, a lo mejor sí que lo sabía, sí que le dijo Moisés, voy a estar 40 días, pero yo creo que ni sabía cuánto tiempo iba a estar. Yo imagino que cuando pasara un día, 2 días, 3 días, primero diría, pues voy a buscar agua, pan, comida, algo, se tuvo que buscar allí, bueno, esta gente era muy ingeniosa, ¿no? Seguramente cazaría algo, pero que estuvo 40 días al pie de la montaña. Y luego, cuando se construyó más adelante el tabernáculo, dice que también Moisés, cuando entraba dentro a hablar con Dios, dice que Moisés se quedaba ahí, Josué se quedaba fuera, no podía entrar al tabernáculo, tampoco tenía el pasaje de entrada, pero él se quedaba allí, él quería estar cerca de Dios, quería obedecer. Esta obediencia sencilla. Segunda cosa que aprendemos del pollino, con esto ya nos bastaría, ¿no? Un pollino ya nos enseña esto, ya es mucho. Pero también nos enseña la santidad. Dice en el versículo 30 que nadie nunca lo había montado, era exclusivo de Jesús. La santidad. Nosotros también somos exclusivos de Jesús.
No es Jesús una parte de nuestra vida o de nuestra forma de pensar en la cual tiene que encajar en otras cosas. Nosotros somos exclusivos de Jesús, únicamente obedecemos a Jesús. Otra cosa que vemos en este pollino, que también nos podemos sentir identificados, es que fue desatado. ¿Alguien de los que hay aquí ha sido desatado por el Señor? ¿Tenía ligaduras? Bueno, ya nos lo decía, ¿no, Francis? Las ligaduras, ¿no?, que tenemos de nuestros pecados, de esos secretos inconfesables. Nos ha liberado de esas ligaduras. Desataron al pollino para poder servir a Jesús, porque el Señor lo necesita. Santidad, apartados para Dios. Nos ha sacado de esas ligaduras para servirle a Él en santidad exclusiva. Santidad es exclusividad. Santidad es apartado para Dios, exclusivo. Y la tercera cosa que aprendemos del pollino es que la gloria es para Jesús. La gloria de esto que hemos visto no es para este hombre. Este hombre es admirable de su fortaleza, pero también estuvo a punto, ¿no?, de sucumbir, pero la gloria es para Dios. O sea, esta gente alababa a Dios, ¿no? La gloria es para Jesús. El pollino iba con Jesús, cargaba a Jesús, llevaba a sus espaldas el peso de la obra de Jesús, pero no se le glorificaba a él, se glorificaba a Jesús. Eso tenemos que entenderlo. Cuando estemos cargando peso para Jesús, que estemos en ese servicio sencillo, la gloria siempre tiene que ser para Jesús. Yo imagino este pollino, sin haberlo montado nunca nadie, de repente el peso de una persona, ¿no? No creo que fuera muy agradable, ¿no?, físicamente. Pero hizo este trabajo. Recordemos eso, que es porque el Señor nos necesita y la gloria es para Jesús. Si nosotros recibimos gloria de nuestro trabajo, va a ser nuestra perdición. No vamos a saber encajarlo. El único que es capaz de recibir la gloria y no pervertirse es Jesús. Los demás, si nos empiezan todos a decir lo maravillosos que somos, pues acabaremos hechos unos monstruos, ¿no? Seguro que tenéis en la cabeza a alguien, ¿no?, que le ha pasado algún ejemplo de personas que siempre han dicho que eran maravillosas y que todo era fantástico y que eran los número uno y han acabado completamente desquiciados, ¿no? Entonces la gloria es para Jesús. Y otra cosa importante que necesitamos para poder servir de esta manera, necesitamos una promesa de Jesús. El pueblo de Israel se llama el pueblo de la promesa, no sé si lo habéis oído. De todas maneras, tú pones en internet pueblo de la promesa y pasas páginas y páginas y páginas y solo habla de Israel, no habla de otra cosa. O sea, es el pueblo de la promesa, ¿no? Está claro. Y el pueblo de Israel, ¿por qué ha mantenido su identidad? ¿Qué decíamos? ¿Por qué se ha mantenido sabiendo quién es? Por la promesa. Necesitamos esa promesa. Necesitamos que Dios nos diga esa promesa a nosotros. Y esperar en Dios. Fijaros cómo que realmente es el pueblo de la promesa, que recordáis a la mujer esta sirofenicia, que Jesús le dice, esto es textual, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le dice, yo a ti no te puedo hacer este milagro. Dice, es el pueblo de la promesa al que he venido, tú no tienes la promesa. Entonces, vemos que esta mujer no tenía esa promesa, pero vemos que más adelante sí que esa promesa se extiende a nosotros. Y a esta mujer la recibió también, por su fe. ¿Cómo recibimos la promesa? Por la fe, por esperar en ella. Pero mira, hoy Jesús quiere darte esa promesa. Tanto si ya has creído, como si no habías entendido bien el mensaje de Jesús o conoces muy poco de Jesús. Dios hoy quiere darte una promesa. Como decía al principio, hoy no es una tarde más. ¿Por qué? No es una tarde más porque está Dios. Si está Dios, no es una tarde más. Van a ocurrir cosas, Dios siempre nos va a sorprender. Y Dios tiene una promesa hoy para nosotros. La pregunta es muy sencilla de parte de Dios. ¿Quieres ser como este pollino para recibir esa promesa? ¿O como Josué? Si el pollino te resulta un poco... te choca... o como Josué, ¿quieres ser como ellos?
Josué recibió también la promesa, ¿no? Al principio él no tenía parte, era un poco como esta mujer. Iba con Moisés, no, tú no tienes acceso al monte, no tienes la promesa. Pero luego recibió la promesa por su fe y su obediencia como este pollino. No entiendes muy bien, sabes que puedes fallar, sabes muy bien cuáles eran tus ataduras y sabes muy bien lo que hacías que ofende a Dios. Pero esta tarde es una tarde de salvación y de promesa. Y ya digo que es tanto para los que estamos hartos de venir a la iglesia, bueno, es una forma de hablar, no estamos hartos, sino que hemos venido muchas veces a la iglesia, y tanto como para los que no conocen mucho a Jesús. Ambos podemos recibir esa promesa. ¿Y qué requiere de nosotros? Requiere esa obediencia. Requiere que le digamos a Dios que queremos obedecerle de esa forma sencilla, decirle que queremos ser santos, apartados para Él. Requiere que le digamos que no buscamos nuestra gloria, que la gente nos admire, solamente agradarle a Él, estemos donde estemos. Estemos en la cárcel como este hombre, estemos en nuestro trabajo, estemos donde estemos, que Dios reciba la gloria. Y Dios tiene hoy una promesa para ti. Podrás aferrarte toda tu vida a esa promesa. Realmente hay una palabra de Dios, tú te puedes coger y pasar toda tu vida, como aquel alimento que se le dio, no sé si era Eliseo o Elías, ¿no? Que se lo comió y anduvo, no sé si 3 días o yo qué sé, sin parar. Así son las promesas de Dios. Tú las recibes y te puedes aferrar a ella y andar por momentos difíciles con facilidad. Nadie va a poder volver a herirte, ni va a volver a poder ofenderte, porque tú tienes al Señor y el Señor es al que tú quieres agradar. No tienes que agradar a nadie. Jesús dice hoy: quien viene a mí, yo no le echo fuera. A pesar de que no éramos de la promesa, hoy nos dice Jesús. Es el mensaje que vino a traer Jesús, esta extensión que se ha hecho a todos nosotros, que quien viene a mí, yo no le echo fuera. Te prometo que no te dejaré ni te desampararé jamás. Si vienes con esta actitud del pollino, tu vida va a cambiar y podrás vencer todas esas cosas que te atan. Mira, te diré un secreto: sin obediencia no hay cambio. Esto lo he oído hace poco, pero tiene mucha razón. Sin obediencia no hay cambio. O sea, tú puedes estar viniendo a la iglesia toda la vida, oyendo la palabra toda la vida, pero sin obediencia no hay cambio en tu vida. Tú sigues siendo igual y no avanzas. Necesitas obedecer. Necesitas obedecer además de forma sencilla, sin que te tenga que cuadrar todo. Y la vida de Dios es como si fuera una onda de radio, ¿no? Tú te sintonizas, lo que decíamos al principio, te alineas con Jesús o te sintonizas. Sabéis todos los que tenéis una radio que si tú pones una emisora no puedes oír otra a la vez. O estás en esa emisora, estás en la otra, o oyes un ruido horroroso entre dos que no te gusta. Entonces, para estar sintonizados con Dios, tenemos que desintonizarnos de otras cosas. Debemos estar solamente en el canal de Dios. Y ese canal es el que nos va a hablar, nos va a decir lo que tenemos que hacer, nos va a decir por dónde debemos caminar. Entonces, pues yo quería hacer ahora una invitación a que le respondamos a Dios de esta predicación. Al que le haya hablado Dios, no yo. Yo no soy capaz de convencerme ni a mí mismo, porque cada día opino una cosa. Puedo discutir conmigo mismo, me grabo y luego discuto lo que dije ayer. Sin embargo, Dios sí que te puede haber hablado hoy y haberte convencido de que Él tiene esa promesa para ti. Y a los que realmente les haya hablado Dios, quería pedirles que cierren los ojos. ¿Podríamos poner un poquito de música, si quieres? Y vamos a responderle a Dios, porque es importante cuando Dios habla, Él espera una respuesta, no es un monólogo. Dios no nos da charlas, ni nos da discursos, ni reprimendas, Dios se comunica con nosotros. Él nos dice la verdad, como decía Jesús, y espera de nosotros una reacción, como esta mujer sirofenicia, que su reacción fue decirle, vale, pero yo también
las migajas las puedo coger, ¿no? No sé si conocéis este pasaje. Él espera esta respuesta. Y bueno, os pido que cerréis los ojos los que hayáis oído esta promesa de Dios y vamos a pedirle. Repite conmigo en tu corazón si quieres: quiero ir a donde tú me necesites. Gracias por mandar a tus mensajeros a desatarme de mis ataduras, de mis debilidades, de todas las cosas que me hacían sentir amargado y con ese vacío que había en mi interior. Gracias por hacerme santo, apartado para ti. No quiero vivir para otro, no quiero seguir viviendo para el mundo ni para agradar a nadie, solamente a ti, como vivía Jesús, que decía las cosas que te agradaban a ti aunque disgustaran a los que le rodeaban. Quiero sintonizarme contigo, Jesús, y quiero tu promesa, esa promesa que ofreces esta tarde. Señor, quiero esa promesa que vas a hacer habitación conmigo, como dice Juan 14, que harás morada y vivirás dentro de nuestro interior y serás nuestra guía, serás nuestro sosiego. Pasaremos por momentos muy difíciles y sorprendentemente vamos a vivirlos bien, Señor, porque tú eres el que va a llenar ese corazón. Tú eres un Padre bueno, un Padre amoroso, pero también queremos acordarnos, Señor, de pedirte perdón, de venir con esa humildad, de recordar bien de nuestras ataduras, de recordar bien de lo que te hemos ofendido y queremos venir con esa sencillez, con esa humildad y pedirte que venga tu reino a nuestra vida. Amén.